Le presentamos al doctor Manuel Sánchez Manferrer, nuestro profesor en la universidad, que nos ha enseñado mucho acerca del tema económico y quien tiene una larga trayectoria en el desarrollo de su materia. Y bueno, nosotros vamos a estar hablando con él acerca del tema de la pobreza y cuáles son las medidas que se podríamos llamar adecuadas para afrontarlo, y esperamos que esta sesión sea fructífera para todos. Bien, bueno, estar acá hablando un poco de este tema que para mí me apasiona, porque la pobreza es quizá el problema fundamental de nuestra sociedad. Significa que hay mucha gente en una situación de carencia, y cuando hablamos de pobreza lo que estamos pensando en realidad es cómo podemos hacer algo para aliviarla, para solucionarla, para cambiar esa situación que hoy día afecta a más de la mitad de nuestra población y probablemente 2/3 de la población. Entonces, la pregunta es ¿qué se puede hacer? Y la verdad es que ya hay una larga historia de políticas que buscan incidir en la pobreza, que buscan eliminarla. De hecho, por ejemplo, los organismos multilaterales como el Banco Mundial tienen una misión explícita, y su lema es, en el caso del Banco Mundial, un mundo sin pobreza. Es decir, ha habido un trabajo sistemático, académico y de los practicantes de la política en hacer cosas contra la pobreza. Por eso, después de 50 años de una experiencia sistemática de políticas contra la pobreza, es en cierto modo frustrante ver que el efecto de las políticas públicas no es muy claro. No sabemos en realidad si las políticas públicas contra la pobreza han tenido impacto en la pobreza. Porque si bien es cierto que hace algunos siglos casi todos eran pobres, porque el nivel de vida de la familia era de subsistencia, lo cierto es que en los últimos 150 años los países europeos y luego Estados Unidos, Canadá y las colonias anglosajonas mejoraron esa situación, y hoy día gozan de un nivel de vida mucho más alto que el promedio del mundo. Pero ¿qué pasa con el resto de países? No han logrado ese crecimiento económico, no han logrado que esa riqueza se expanda al grueso de la población. Entonces, la pregunta es, ¿hay algo que podemos hacer para, sin tener que pasar por todas esas etapas del desarrollo económico, poder incidir directamente hoy en la pobreza y no esperar a un proceso de desarrollo que puede tardar 100 años o que puede no llegar por las circunstancias particulares de cada país? Entonces, nosotros queremos preguntarnos eso: ¿qué políticas tienen un impacto directo en la pobreza? ¿Qué políticas podrían, por ejemplo, en un plazo de 10 años para El Salvador, reducir el porcentaje de pobres? Entonces, para preguntarnos con más detalle eso, primero hay que pensar qué es lo que definimos como pobre. ¿Cuándo una familia es pobre? ¿Cuándo se encuentra en un nivel de vida que podríamos considerar indigno o insuficiente? Entonces, hay varias mediciones de pobreza. La tradicional se ha enfocado en medir los ingresos del hogar, y de hecho una medida imperfecta de ingresos, que es la que la gente declara tener en un momento dado en el tiempo. Eso es lo que usamos en El Salvador y es lo que se usa en la gran mayoría de países. Pobreza en relación a lo que yo digo que es mi ingreso en este momento. Eso tiene varias limitantes. La primera limitante es que la calidad de la información puede no ser muy buena, pero independientemente de ello, el ingreso no siempre es una buena medida del nivel de bienestar alcanzado por la familia, es decir, de las oportunidades que tiene para mejorar sus condiciones de vida, aunque obviamente es un elemento esencial. Por ejemplo, una familia que tiene acceso a servicios públicos subsidiados de educación, de salud, puede tener un nivel de vida mucho más alto que otra que no tiene acceso a esos servicios. Entonces, la política pública, de hecho, altera la medición de pobreza o la medición ideal de pobreza. Por eso es que desde hace algunos años y hoy en día en particular hay un movimiento muy fuerte para reemplazar las medidas tradicionales de pobreza basadas en los ingresos por medidas multidimensionales. Desde hace años se utilizan los índices de desarrollo humano, de necesidades básicas, y hoy día incluso existen trabajos académicos que postulan un índice de pobreza multidimensional que toma en cuenta más aspectos que el ingreso, y que de hecho puede no incluir el ingreso, sino más bien el cumplimiento de ciertos estándares de vida para la población. Entonces, eso es un avance porque nos permite ver las carencias y no solamente la medida indirecta que es el ingreso. Ahora, si yo identifico que existen dimensiones de carencia que pueden incluir educación, acceso a la salud, acceso a vivienda, incluso la oportunidad de gozar de tiempo libre, de no ser discriminado en la sociedad, que también son elementos de la pobreza, porque
El concepto básico al que estamos haciendo referencia al final es el famoso de Amartya Sen, el concepto de capacidades. Tengo yo la capacidad de funcionar bien en la sociedad. Tengo yo la capacidad de tener una posición digna en esa sociedad. Entonces, cuando no existen esas capacidades, ya sea por carencia de ingresos o por marginación en la sociedad, nosotros diríamos que eso significa pobreza. Entonces, estamos hablando de crear un piso mínimo de dignidad para todos los habitantes de un país. ¿Qué puede hacer la política pública al respecto? Veamos lo que se ha hecho. Lo que se ha hecho desde que hay política pública, sobre todo en América Latina, hasta hoy día. Creo que la primera oleada de políticas sociales, por así decirlo, fue la creación de esas instituciones que prestaban servicios, por ejemplo, los hospitales públicos, por ejemplo, las escuelas públicas, el seguro social. Este tipo de políticas que buscan proveer de servicios, en muchos casos, al universo de toda la población, por lo tanto garantizándole a aquellos que tienen menor ingreso el derecho a ese acceso. En la práctica, sin embargo, han sido políticas regresivas, en particular en América Latina. ¿A qué me refiero con regresivas? A que han beneficiado a las clases medias, han beneficiado a sectores que no eran los más pobres. Y para ponerte un ejemplo muy claro, los institutos de seguro social en América Latina han recibido mucho apoyo de fondos fiscales, además de la contribución de los trabajadores, pero los beneficios de esos institutos van a los trabajadores formales, a los trabajadores urbanos, de empresas grandes, dejando fuera a los más pobres, que son los agricultores, las personas que viven en el área rural, las personas que viven en el área urbana, pero no tienen acceso al mercado laboral formal. Entonces son políticas regresivas que benefician a las clases medias, lo cual tampoco es sorprendente, porque las clases medias hacen oír su voz, al contrario de los más pobres, que generalmente no son escuchados. Entonces, eso es un mal antecedente, porque la política pública desde los 1950 estuvo orientada en la dirección equivocada si lo que queremos es erradicar la pobreza. Entonces, desde que se cambiaron los modelos de desarrollo de esa época, que eran basados en la industrialización de los países, en el desarrollo excedente, que fracasaron en América Latina, hubo una oleada de reformas, las llamadas reformas neoliberales, que desarmaron gran parte de este aparato de provisión de servicios del Estado, que privatizaron servicios, que profundizaron el libre mercado en todas las economías y las abrieron a la competencia y a la inversión extranjera. Esas reformas también desprotegieron a la población. En muchos países esas reformas tuvieron un impacto, por un lado, de eliminar los servicios que el gobierno proveía y volver los servicios pagados, por ejemplo, y además al potenciar el crecimiento económico a través de las exportaciones, a través de la inversión extranjera. Aunque eso tuvo un impacto positivo en el crecimiento de los países, aumentó la desigualdad en la distribución del ingreso, que per se no implica más pobreza, pero en este caso sí lo hizo. En este caso, como es la frase común, los pobres se hicieron más pobres. ¿Por qué? Porque perdieron la protección que tenían, porque no tienen las condiciones para adaptarse a los nuevos mercados, a la globalización y todos sus requerimientos. Entonces, podía haberse esperado que el impacto sobre los grupos más vulnerables de la sociedad no fuera positivo. Entonces, a partir de esa experiencia, los organismos multilaterales, la academia, comienzan a formular políticas que busquen atacar directamente la pobreza, que al contrario de las políticas de los años 60, no busquen cubrir a todo el mundo y que el gobierno le otorgue beneficios a todos, sino que se basen en el principio de focalización y de subsidiariedad, donde yo tengo que identificar a aquellos que poseen mayor necesidad y transfiero los recursos a ellos para permitirles el acceso a esos servicios, que pueden ser, por ejemplo, educación, pero ya no educación gratuita para todos, sino educación gratuita solo para los que se encuentran en situación de necesidad. Lo mismo salud, lo mismo, por ejemplo, subsidios de vivienda. Y de hecho, esa clase de políticas las hemos visto ocurrir incluso en nuestro país. Por ejemplo, los programas focalizados de subsidio como las comunidades solidarias,
como los programas del adulto mayor, son medidas que buscan identificar a los más pobres y transferirles esos recursos que les hacen falta para que mejoren su nivel de vida. Eso contrasta mucho con las políticas de hace 40 años o 30 años, donde la cobertura pretendía ser universal y el gobierno pretendía convertirse en un estado de bienestar. Eso se abandonó en América Latina, en parte por necesidad, porque no había recursos para un estado de bienestar, y en parte por la agenda de las reformas y de la globalización, que exigía mercados más abiertos, más libres, y donde la política pública asumía un rol más subsidiario.